En 1993 se inauguró este edificio, el Centro Galego de Arte Contemporánea, un edificio diseñado por el arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira. Y aunque la inauguración fue una exposición de Maruja Mayo, una gran retrospectiva comisariada por Pilar Corredoira, el museo no se inauguró propiamente hasta un poco más tarde, hasta 1995, que es cuando inicia realmente la colección del Centro Galego de Arte Contemporánea. En esta exposición hemos planteado tres secciones. Una primera sección de carácter histórico que funciona como un caso de estudio y que intenta generar un contexto español e internacional para el arte gallego entre los años 50 y 70. Es una muestra pequeña, es una muestra que pretende ser una especie de ensayo visual y plantea también la inclusión de la fotografía. No hay en la colección del CEGAC piezas demasiado relevantes de fotografía entre los años 50 y 70, aunque recientemente, en 2016, se adquirió el archivo fotográfico de la Fundación Camilo José Cela, que reúne una serie de conjuntos muy relevantes que utilizó Cela para algunas de sus obras, Viaje a la Alcarria y Nuevas escenas matritenses, y también un proyecto inacabado con Carles Fonseré. Lo que se exhibe en este espacio del archivo de Cela es una selección de fotografías de Enrique Palazuelo, que utilizó Cela para la redacción de Nuevas escenas matritenses, y aunque fueron publicados 77 fotografías, el total son unas 300, cerca de 350, y hemos expuesto algunas inéditas. Estamos pensando también la viabilidad de poder hacer una investigación más a fondo sobre esos tres conjuntos de fotografías, sobre ese archivo. Lo que resulta muy relevante también en este espacio es que a partir de los 70, que es cuando empieza a haber artistas y piezas internacionales de este periodo, lo que vemos es que hay un salto. Las piezas, por ejemplo, de Annabella Geiger o de Vito Acconci. La Vito Acconci de 1969 es una performance en la que se recogen algunas imágenes de ese proyecto de performance, que es el ir siguiendo a una persona por la calle, escogerla al azar, y en el momento en el que esta persona entra en un espacio privado, pues detener, digamos, ese recorrido. Ahí es donde vemos una cierta ruptura, un cierto cambio con ese tipo de obras, pero entre los años 50 y 60 contamos con algunas piezas de pequeño formato, pero muy relevantes, provenientes de la donación Carlos Areán, que es una donación de este crítico y escritor gallego que llegó a ser director del Museo Español de Arte Contemporáneo entre el 75 y el 77, y que tenía una pequeña colección de artistas de ese momento, sobre todo de los años 60, sobre los que escribió monografías cuando dirigió una colección titulada Cuadernos del Arte. Ahí, por tanto, ese contexto está sustentado por figuras como Tapies, Millares, Tarrats, Cuixart. Incluso disponemos también de 4 dibujos de los años 59-60, de la etapa, digamos, informalista de la serie Abstracciones de Luis Gordillo, que es fruto de una donación reciente. Y ese contexto, de alguna forma, da una coherencia al trabajo por una búsqueda de un planteamiento abstracto de artistas gallegos que en los años 50 y 70 estuvieron trabajando en una búsqueda, en una construcción de una cierta idea de abstracción,
desde Labra o Tino Grandío hasta Mampaso, Lodeiro, Nóvoa o Mantecón. Ese conjunto de piezas es, de hecho, una de las primeras que se adquirieron para la colección en el año 95. La inclusión de la fotografía en esta exposición tiene también el sentido de marcar las líneas de modernidad y de conexión con grandes cambios que van aconteciendo a lo largo de los años 60. Un buen ejemplo de esos cambios profundos en el ámbito visual y en la imagen es la pieza de Vito Acconci, que responde a esa performance, pero también otras piezas de los años 70, como la pieza Biozag de Juan Hidalgo, donde hay la representación realmente de una performance con la superposición de los tres cuerpos desnudos de los tres integrantes del grupo Zag, Walter Marchetti, Juan Hidalgo y Esther Ferrer, y también la pieza muy relevante, aquí exhibimos una selección del total de 45 imágenes de Joseph Beuys. Es una pieza en la que lo que se está planteando es no solo la idea de la fotografía como documentación de la performance, sino hay también una cierta fetichización de la propia imagen del artista, en este caso Joseph Beuys. Aquí lo que estamos viendo es que a partir de los 70 empieza a configurarse una colección mucho más densa en el terreno internacional y que permite establecer también unos contextos más sólidos. También es uno de los indicadores y de las funciones que ha tenido el museo durante esos años, a partir de los años 90, de construir una modernidad en Galicia y en España. Sí, esta pieza de Christian Boltanski y Félix González Torres refleja muy bien lo que fue el museo a partir de su creación, en lo que se convirtió, que fue un espacio de encuentro internacional de gran prestigio y sobre todo un centro en el que empezaron a convivir y a mezclarse muchas ideas y también el trabajo de los artistas. Esta es una obra que realizaron Félix González Torres y Christian Boltanski cuando coincidieron en Santiago montando sus respectivas exposiciones. Félix González Torres en este mismo edificio y Christian Boltanski en la iglesia de San Domingos de Bonaval, que se utilizaba en aquel momento también como espacio de exposiciones para el CEGAC. Realizaron esta pieza conjuntamente y la donaron al museo, y esa donación tiene también un sentido simbólico, porque Félix González Torres, de alguna manera, esta puede considerarse como su última pieza. Él murió a los pocos meses de inaugurar la exposición en el CEGAC y por tanto tiene algo también como de recuerdo de cierta unicidad. La colección cuenta con obras muy relevantes, algunas no están en esta exposición, por ejemplo piezas de Mona Hatoum, que en este momento están viajando en una exposición itinerante. Es muy frecuente la itinerancia de piezas del museo a exposiciones, tanto individuales como colectivas. Hay otro tipo de piezas que hemos podido situar en esta colección, como en esta exposición de la colección, como es una pieza de Yanis Kounelis, que precisa de un trabajo de montaje muy cuidadoso y donde se concentra un poco las grandes líneas en las que estuvo situado su trabajo, desde la huella, la idea del fuego, los elementos pobres, etc. Por otro lado, en la exposición se ha planteado un recorrido desde la colección también por grandes proyectos expositivos, ¿no? O grandes proyectos de producción que el museo emprendió como proyectos de producción, de colaboración con los artistas. Una muestra de ello es esta pieza de Karin Sander,
La pieza original es mucho más grande, pero aquí hemos hecho simplemente una selección de un total de 530, en torno a las 530 figuras en las que aparecen muchos de los trabajadores del CEGAC en aquel momento, personas del público de Santiago, incluso hay, por ejemplo, como anécdota, hay una figura de quien era presidente de la Xunta de Galicia en aquel momento, Manuel Fraga. También en esta sección de la exposición hay otras piezas que son muy significativas, como una pieza de Francisco Leiro, que tuvo también una exposición muy relevante en el museo, y desde aquí se enlaza con una serie de trabajos que van a vincular la obra y la colección con el propio edificio del museo. De hecho, la pieza de Hernández Díez está realizada precisamente en una de las vitrinas diseñadas por Álvaro Siza para el museo. Esa retroproyección lo que está es jugando también con un elemento de diseño, un elemento que pertenece al propio museo. La exposición mantiene también ciertos ambientes. A partir de la pieza de Karin Sander lo que hay es una reconsideración de la idea del cuerpo, de la idea de la identidad, del rostro, la expresión, el retrato. Ese recorrido, ese itinerario se hace a través no solo de las piezas de Karin Sander y Francisco Leiro o Hernández Díez, donde aparece claramente muy significativa la figura del cuerpo, sino a través de una serie de retratos de Thomas Ruff, muy significativos por haber sido también retratos que en su versión mural, esta es una versión más pequeña, pero en su versión mural significaron también la introducción de la fotografía en el ámbito de las artes visuales, de las artes plásticas, ¿no?, que hasta los años 80 habían tenido, digamos, un recorrido separado. O, por ejemplo, la pieza de Marie-Jo Lafontaine, que se trata también de una serie de retratos de jóvenes. En la zona de oficinas hemos situado también una pieza de José Luis Santalla, que son retratos con los ojos cerrados. Es una pieza de 2005 y es una manera también de poder introducir a los espectadores de las visitas guiadas dentro de lo que es la arquitectura oculta o no tan pública del museo. En la última sala habrá otros aspectos, como por ejemplo la idea del espacio público, el espacio privado y también la fotografía de la llamada realidad construida. Hay muchas piezas de la colección que abordan el museo, el propio edificio de Álvaro Siza, como objeto, como espacio, como lugar. Por ejemplo, una de las piezas más interesantes en ese sentido es esta obra del artista francés Georges Rousse, que realizó una exposición individual en el museo y para esa exposición realizó este proyecto que consistió en generar esta especie de gran trampantojo en el hall, en el vestíbulo del museo, en el que cada uno de estos elementos está pintado en las paredes donde aparece superpuesto, ¿no? Aparentemente, claro, el resultado es una fotografía y se podría pensar que es simplemente un diagrama que está impreso o proyectado sobre el espacio, pero en realidad está dibujado minuciosamente, y en ese trabajo participaron no solo alumnos de la Facultad de Bellas Artes y de la escuela y de otras escuelas, sino también personal del CEGAC que se prestó voluntaria para realizarlo. La pieza de Bari Caramés, que es una pieza documental realmente, refleja un momento del proceso de creación de esta obra, ¿no?, de esta pieza. Son también muy relevantes las obras de Juan Araujo,
Son obras pictóricas realizadas sobre lienzo y también en papel, en dibujos, de rincones y espacios poco habituales del CEGAC, pequeños detalles, zonas de zócalos, suelos, paredes, puertas. Algunos son espacios más identificables. Y hay otras piezas muy vinculadas a la arquitectura moderna, del despegue de Santiago de Compostela como una ciudad contemporánea y moderna, como es, por ejemplo, el trabajo de documentación que realizó como encargo por parte del CEGAC Gabriele Basilico, el fotógrafo italiano fallecido hace unos años, que fotografía distintos aspectos de los nuevos barrios de la ciudad de Santiago, barrios como el de Fontiñas, y un contraejemplo de este trabajo de Basilico es el del artista alemán, pintor, fotógrafo, escultor, Günter Ferg, también fallecido recientemente, que realiza varias fotografías del trabajo que realizó Álvaro Sisavieira en la Facultad de Periodismo para el campus norte de la Universidad de Santiago o en el Parque de Bonaval, que es el parque, digamos, que está detrás del edificio del CEGAC. En ese sentido, la intención de este espacio, de esta selección de piezas, es poner de relieve el CEGAC, en esta ocasión, como un edificio, como arquitectura. Por tanto, en esta exposición se pone de relieve el CEGAC como lugar de investigación, de creación de pensamiento, que sería el caso de estudio de las primeras décadas, de los 50 a los 70, el CEGAC como museo y como institución de internacionalización y de modernización del ámbito plástico en Galicia a través de su colección, pero también a través del programa de exposiciones, y finalmente el CEGAC como edificio, ¿no? Este es un espacio final de la exposición, es un espacio muy singular porque reúne fotografía, pintura y también hay una reflexión sobre una idea de espacios de encuentro, ¿no? Que están propiciados y presididos también por obras pictóricas como la de Berta Cáccamo, fallecida además recientemente, este mismo año, y que realizó en 2016-2017 una exposición retrospectiva en el CEGAC y que había realizado una intervención en los años 90, a final de los años 90, y es por tanto también un homenaje a su figura. También contamos con una serie de obras muy singulares del artista alemán Jürgen Partenheimer, una serie de 6 dibujos y un lienzo que dialogan muy bien con las piezas de Montserrego, que son 4 butacones de colores. No están diseñadas o pensadas para que el público se siente, pero funcionan como ese arte que está a medio camino entre el diseño, el espacio público, el lugar de encuentro, y es un poco lo mismo que ocurre con esta pieza del artista brasileño Ricardo Basbaum, que tuvo un proyecto individual con varias piezas de esta misma serie y toda una serie de diagramas que constituyen el grueso y la parte nuclear de su trabajo. El espacio de Basbaum constituye al final como un lugar de reposo y también un lugar de consulta de una serie de publicaciones realizadas por el museo en torno a la colección o a algunos artistas que están presentes en el proyecto. La línea de publicaciones es algo muy importante a resaltar en estos 25 años del museo con respecto al CEGAC,
dado que ha sido uno de los trabajos y de los proyectos más sólidos que se han prorrogado y prolongado en el tiempo y que han determinado también el prestigio del museo, no solo en España, sino también fuera de España. Las publicaciones son además un trabajo en el que se aglutina, digamos, como resultado todo lo que es el trabajo del museo, desde la investigación hasta lo que puede ser, digamos, la reflexión sobre la obra. Por otra parte, hay también toda una serie de trabajos fotográficos vinculados con lo que se denominó realidad construida, es decir, son fotografías que buscan lo verosímil, son fotografías que están tomadas de maquetas o construcciones, recreaciones. El resultado final siempre es una fotografía, pero el punto de partida es una construcción, por tanto una realidad construida. Hay piezas de James Casimir, del alemán Oliver Boberg o del brasileño Vic Muniz, y también, dialogando con estas piezas, una obra objetual del pintor gallego Tolo Carbajo y el contraste con una serie de obras del Nuevo Berlín, de las construcciones del Nuevo Berlín después de la unificación, del artista alemán Frank Thiel. En el espacio de proyectos del museo, junto a la entrada, se reúne una selección de vídeos de la colección del CEGAC en los que hay una fusión o un diálogo entre lo que podríamos llamar el estilo documental, la documentación, y la performance. Se trata de dos aspectos aparentemente muy distantes, en ocasiones como contradictorios, pero que en este caso hemos tratado de fusionar, de conjugar y de ofrecer de esa manera una especie como de pequeña selección de lo que es la colección del CEGAC dentro del aspecto propiamente visual, videográfico y cinematográfico. En ese mismo espacio, en el hall, en el lugar de entrada del museo, hay tres obras de carácter escultórico que intentan también ocupar esos espacios intermedios y de paso del museo. Una es una pieza que ya participó en una anterior exposición de la colección, Modelo por Armar, del artista gallego Manolo Paz, una pieza de cerámica del artista también gallego y residente en los Estados Unidos, Xavier Toubes, y una pieza realizada por Gilberto Zorio sobre Santiago, se titula La Cruz de Santiago, y que fue realizada en el momento en el que él montó su exposición retrospectiva aquí en 2010.